Hola a todos. Bueno, hoy comenzamos una nueva unidad de trabajo con un tema que ya estuvimos utilizando anteriormente en las guías, que es el concepto de límite. Por supuesto, lo que vamos a hacer es definirlo en forma correcta y aplicándolo a distintas funciones. La primera parte o este primer video va a tratar sobre el cálculo de límites en forma gráfica. Es decir, vamos a ir analizando distintos gráficos y viendo cuáles son los límites correspondientes. Para eso vamos a definir el concepto de límite, vamos a ver cuándo existe el límite, cuándo no existe, ver lo que son los límites laterales. Todo esto nos va a definir este concepto. Empecemos entonces viendo un ejemplo gráfico sobre la existencia del límite. Observemos entonces la función para un determinado valor x que llamamos x sub 0. Como vemos en este caso, el punto existe, tiene por imagen L, es decir, que podemos calcular el valor de la función en este caso. Es decir que f de x sub 0 es igual a L. Bien, pero ¿qué significa calcular el límite? Porque acá lo que estamos calculando es el valor de la función, que en este caso existe. Lo que vamos a ver es que el límite puede existir independientemente de que exista o no la función. En este caso lo vemos con la función existiendo. ¿Pero qué significa calcular el límite? Bueno, básicamente significa ir acercándose al valor x sub 0, es decir, tomando valores cada vez más cercanos a x sub 0, sin llegar nunca a este valor. Es decir, voy a tomar valores apenas más pequeños o apenas más grandes, de manera tal que cada vez esté más cerca a x sub 0, es decir, que tienda a x sub 0. Cuando esto sucede, cuando yo me voy acercando a los valores de x sub 0, ¿qué va a pasar? Los puntos de la función se van acercando a ese punto que marcamos. Es decir, que y va tendiendo a L. De esa manera, cuando nos acercamos al valor x sub 0, los puntos de la función se van acercando a este punto y por lo tanto los valores de y se van acercando a L. Quiere decir entonces que el límite cuando x tiende a x sub 0 de mi función tiende a L. En los límites nunca estamos exactamente en el punto. Es decir, nunca vamos a estar en x sub 0, nunca va a tomar el valor x sub 0. Tiende a x sub 0. Toma valores un poco más grandes, toma valores un poco más pequeños, lo que hace que si este punto existe o no existe, no hace variar el límite que estamos calculando. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al valor de x y eso hace que nos acerquemos a un determinado valor de y. En este caso, el límite existe porque al acercarnos a un determinado valor de x, el límite tiende a un valor real de y. Supongamos ahora que esa misma función, en ese punto que habíamos marcado antes, hay un punto vacío. Eso significa que la función en este valor de x no existe. Es decir, no existe f de x sub 0. Ahora, ¿pasará lo mismo con el límite? Recordemos que para el límite no vamos a estar en el punto, es decir, no vamos a llegar nunca a ese valor. La función no existe en x sub 0, pero ¿me puedo acercar a valores que estén muy cerquita de x sub 0? Sí, puedo tomar valores que sean un poco más grandes, puedo tomar valores que sean un poco más pequeños. Esto va a hacer que mi función, los valores de mi función, se vayan acercando a ese punto vacío. Es decir, que los valores de y se van a ir acercando a L. Esto implica que cuando yo me acerco a x sub 0, mi función se acerca a L. Y eso hace que el límite siga existiendo. Es decir que no importa si el límite, si la función existe o no, el límite
puede existir igual. Entonces, para que el límite exista, no dependemos de que exista o no la función. Fíjense que en el caso anterior, este punto existía y el límite tendía a L. En este caso es un punto vacío, por lo tanto la función no existe en ese punto y sin embargo el límite sigue existiendo. La función y el límite son dos entidades diferentes. Puede existir la función y no existir el límite. Puede existir el límite y no existir la función. Pueden no existir ninguno de los dos. Pueden existir los dos. Pueden ser iguales o distintos. Todo depende de la función que tengamos, del dominio de esas funciones y de qué límites sean los que queremos averiguar. Si se dieron cuenta en los ejemplos anteriores, al valor de x, x sub 0, nos acercábamos por la derecha y por la izquierda. Es decir, al no estar en el punto, me tengo que acercar por los dos laterales. Esto nos va a definir otro concepto, que es el concepto de límites laterales, y que nos va a permitir determinar si el límite existe o no. Veamos qué pasa en una situación como esta. Si observamos, acá tenemos el valor x0, este es el punto que corresponde a la función, este es un punto abierto, tal como corresponde, ya que no puede haber dos puntos cerrados, si no tendríamos dos imágenes y por lo tanto no tendríamos una función. En este caso x sub 0 tiene una imagen que es A y después tenemos un punto vacío en donde continúa la función. Veamos qué sucede en el caso de cuánto vale la función y cuánto vale el límite para esta función en x sub 0. Como dijimos recién, f de x sub 0 es igual a a, porque cuando x vale x sub 0, el punto de la función es el que tiene imagen a. Ahora, ¿qué va a pasar con el límite? Con el límite dijimos que nos acercábamos por la izquierda o por la derecha a x sub 0. Lo que sucede ahora es que cuando yo me acerco por la izquierda, me estoy acercando por esta parte de la función. Cuando yo me acerco por la derecha, me estoy acercando por esta parte de la función. Porque a medida que los valores de x son menores y se van acercando a x sub 0, mi función se va acercando al valor a. Pero cuando lo hago desde el otro lado, es decir, valores más grandes que x sub 0, y los voy achicando hasta llegar casi a x sub 0, los puntos son los que corresponden a esta segunda rama. Quiere decir que en este caso, como en todos los demás casos, pero en este más notoriamente, tengo que utilizar lo que se llaman límites laterales. Empecemos por el límite lateral por izquierda. Fíjense, ahí lo marqué con azul. Me estoy acercando a x sub 0 desde la izquierda. Esto se marca en el límite como x sub 0 con un menos como si fuese un exponente. Esto quiere decir que me estoy acercando al valor x sub 0 por valores más chicos, por la izquierda, ¿sí? Cuando me acerco a x sub 0 por la izquierda, mi función se acerca a este punto. Por lo tanto, se acerca al valor a. Quiere decir que el límite por izquierda, cuando x tiende a x sub 0, tiende a a. Bien, en verde vemos ahora acercándonos por la derecha, es decir, x sub 0 más. Es decir, que voy a tomar valores de x sub 0 o valores cercanos a x sub 0, pero que son un poco más grandes, que están por la derecha. Por eso ponemos un más como si fuese el exponente. En este caso, cuando nos acercamos a x sub 0 desde la derecha, nos acercamos por la función a este punto vacío, es decir, nos acercamos al valor b de y. Por lo tanto, fíjense ustedes que los dos límites llegan a puntos, se acercan a puntos distintos, es decir, a valores de y distintos. Esto hace que este límite no exista. Como los límites laterales son distintos,
no existe el límite cuando x tiende a x0. Cuando nosotros hablamos de que x tiende a x0, significa que nos estamos acercando desde los dos laterales. Y para que el límite exista, acercándome por los dos laterales, mi función se tiene que acercar al mismo punto, cosa que no sucede en este caso. Es decir, que para que exista el límite, los límites laterales deben ser iguales, deben tender al mismo valor de y. Tienen que tender a un número, ¿sí? Tienen que acercarse a un valor de y real. En este caso, fíjense, si me acerco por la izquierda a x sub 0, es decir, tomo el límite lateral por izquierda de la función, mi función se acerca a este punto vacío, puede ser lleno, puede ser vacío, es indistinto, es decir que y tiende al valor L. Quiere decir que el límite lateral por izquierda tiende a L. Y cuando lo hago por la derecha, mi función se acerca al mismo punto vacío, es decir que se está acercando al mismo valor L de y. Quiere decir entonces que el límite por derecha también tiende a L. Entonces, en este caso, como los límites laterales son iguales, existe el límite cuando x tiende a x0 de la función y es igual, o sea, tiende a L. Este punto podría haber sido un punto abierto, un punto cerrado, es indistinto, el límite hubiese existido igual, porque recuerden, el límite es acercarme al valor de x y existe si me acerco a un determinado valor de y. Nada me dice de la función, no importa si la función existe o no existe. Lo que tengo que poder hacer es acercarme al valor de x y eso hacer que me acerque a un valor de y. Observemos entonces lo que sucede en este gráfico y la existencia de la función o no y la existencia de los límites o no en cada caso. Veamos lo que sucede primero cuando x vale menos 3. Lo primero que observamos es que es un punto vacío, por lo tanto no existe la función cuando x vale menos 3. Pero ¿qué sucede con el límite? Fíjense, si tomo valores cada vez más cercanos a menos 3, la función se va acercando a ese punto vacío. Es decir, que cuando x toma valores más cercanos a menos 3 y toma valores cada vez más cercanos a menos 1. Esto quiere decir que por izquierda, es decir, los valores más cercanos a menos 3 desde la izquierda, mi función tiende a menos 1, y cuando me acerco a valores cercanos a menos 3 por la derecha, también tiende a menos 1. Entonces, como los límites laterales son iguales, decimos que el límite cuando x tiende a menos 3 de la función tiende a menos 1. En este caso la función no existe, pero el límite sí existe. Veamos ahora lo que sucede cuando x vale 0, ¿sí? En x igual a 0 tengo un punto cerrado y después arriba un punto abierto. Entonces vemos que la función existe, f sub 0 es igual a 2. Veamos lo que sucede con el límite. Cuando tomo el límite por izquierda, es decir, me acerco a 0 desde la izquierda, mi función se acerca a 2. Por lo tanto decimos que el límite cuando x tiende a 0 menos, es decir, cuando me acerco por la izquierda de la función, tiende a 2. Ahora, cuando nos acercamos por la derecha, es decir, valores que son un poco más grandes que 0, mi función se está acercando a este punto vacío, es decir, se está acercando al valor de y 3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 más, es decir, a 0 por la derecha de mi función, tiende a 3. Como los límites laterales son distintos, entonces el límite para x tendiendo a 0 de mi función no va a existir, justamente porque no me estoy acercando al mismo punto de la función. Observemos ahora qué sucede cuando x es igual a 2.
si vemos, hay una asíntota vertical cuando x es igual a 2. Por lo tanto, sobre la asíntota observamos que además aquí hay un punto abierto. Esto quiere decir que la función no existe tampoco. Es decir, que no existe f de 2. Veamos qué sucede con los límites. Cuando nos acercamos por la izquierda, es decir, por valores más chicos que 2, mi función se va acercando desde este lado hacia este punto vacío. Por lo tanto, se está acercando al 0 de i. Quiere decir que el límite por izquierda de la función tiende a 0. El límite por la izquierda de 2 de mi función tiende a 0. Cuando ahora nos acercamos por la derecha, es decir, tomamos el límite cuando x tiende a 2 más, es decir, a valores un poco más grandes que el 2 de mi función, lo que sucede es que al acercarme a estos valores de x, mi función se va yendo hacia el más infinito. Es decir, cuanto más cerca del 2 estoy, más arriba está mi función. Esto quiere decir que este límite tiende a más infinito. Como uno de los límites laterales tiende a más infinito, este límite ya no va a existir. Además, claramente son distintos los límites laterales. Pero para que el límite exista, la función tiene que tender a un número. No puede tender a infinito. Es decir que si uno de los límites laterales, como en este caso, ya tiende a infinito, este límite no va a existir. Entonces, como vemos, uno de los límites laterales tiende a infinito, por lo tanto, el límite no va a existir. Bien, entonces, calculemos ahora el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, me estoy yendo cada vez más hacia la izquierda. Esta función, observemos que no hay ninguna asíntota horizontal, como pasa en este caso, por lo tanto va a seguir decreciendo, ¿sí? Si no, tendría que mostrarse un cambio en la dirección de la función. Cada vez va decreciendo, cada vez un poquito menos, ¿sí? Pero sigue decreciendo. Quiere decir que cuanto más a la izquierda me vaya con mi función, más abajo va a ir mi función. Por lo tanto, en este caso, cuando x tiende a menos infinito, mi función también, o mi límite, también tiende a menos infinito. Pero, ¿qué sucede si ahora me voy hacia el más infinito? Si ahora x tiende a valores cada vez más grandes, fíjense que acá tenemos una asíntota horizontal. Esto significa que esta función se va a ir acercando cada vez más a esta asíntota horizontal. No va a ir por debajo del 1, ¿sí? Esto quiere decir que cuanto mayor sea el valor de x, más cerca del 1 voy a estar. Por lo tanto, este límite va a tender a 1. De esta manera, entonces, observamos todos los puntos críticos que tiene esta función, todos los puntos donde puede haber alguna dificultad. Tenemos este punto que hay un punto vacío, tenemos este caso en donde está partida, otro caso partido con una asíntota vertical, en los infinitos, un infinito para el cual la función sigue decreciendo. Esta función sigue decreciendo también, pero no decrece hacia el infinito como en este caso, sino que se acerca al 1. Fíjense que en estos casos podía existir o no la función y sin embargo el límite ha existido o no. Acá la función no existe y el límite sí, acá la función existe y el límite no. En este caso no existe ni la función ni el límite. Es decir que la función y el límite son dos entidades diferentes. Puede existir una sin la otra. Puede existir la función y el límite, pueden no existir ninguno de los dos, o puede existir alguno de los dos. Es decir, que para que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 de mi función, tiene que existir el límite a izquierda, es decir que tiende a un número real, ese límite a izquierda. Tiene que existir el límite a derecha, también tiene que tender a un número real. Y esos dos límites laterales tienen que ser iguales.
Es decir, que para que el límite exista, tienen que existir sus límites laterales, valer lo mismo y tender a un número real. Si tiende a infinito o los límites laterales son distintos, el límite no va a existir. Muy bien, esto que analizamos es todo desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Esta primera parte abarca los límites desde el punto de vista gráfico. La próxima vez que vean el video vamos a ver cómo calcular analíticamente los límites. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.